¿Qué tal amigos? En este video resolveremos el ejercicio número 18 del capítulo 33 del libro de Giancoli, Física para Universitarios, en su cuarta edición. Antes de comenzar con el ejercicio, me gustaría definir algunas palabras. Una lente convergente es una lente que es más gruesa en el centro que en los bordes, y esta lente hará que los rayos paralelos converjan en un solo punto. Eso es lo que sucede al utilizar una lupa bajo los rayos del sol. Los rayos paralelos pasan por la parte más gruesa de la lente, haciendo que todos los rayos converjan en un solo punto. El ejercicio número 18 dice así: un objeto brillante se coloca en un lado de una lente convergente con distancia focal f, mientras una pantalla blanca para ver la imagen está en el lado opuesto. La distancia dt es igual a di más do entre el objeto y la pantalla se mantiene fija, pero la lente se puede mover. El inciso A demuestre que si dt es mayor a 4 veces f, habrá dos posiciones donde la lente se puede colocar para producir una imagen nítida sobre la imagen. El inciso B, dt es mayor a 4f, demuestra que no habrá posición de la lente donde se forme una imagen nítida. El inciso C, determine una fórmula para la distancia entre las dos posiciones de la lente en el inciso A y razón de los tamaños de la imagen. Para resolver los ejercicios utilizaremos la ecuación de las lentes, en donde 1 sobre do, que do es la distancia del objeto, más 1 sobre di, que es la distancia de la imagen, es igual a 1 sobre f, que f es la distancia focal. Entonces, utilizando esta ecuación, podemos sustituir di por dt menos do, quedándonos una ecuación cuadrática, como veremos a continuación. La ecuación 1 sobre do más 1 sobre di es igual a 1 sobre f, donde di es igual a dt menos do. Sustituyéndola, nos queda 1 sobre do más 1 sobre dt menos do es igual a 1 sobre f. Al reordenar la anterior ecuación, podemos obtener una ecuación cuadrática para do, en donde do al cuadrado menos dt por do más dt por la distancia focal es igual a 0. Al utilizar las condiciones iniciales, en donde dt es mayor a 4 veces f, podemos obtener esta ecuación, en donde do es igual a 1 medio por dt más menos dt al cuadrado menos 4dt por f a la 1 medio, en donde dt mayor a 4 veces f, podemos ver que los términos elevados a la 1 medio, que representa una raíz cuadrada, podemos obtener las siguientes ecuaciones, donde dt al cuadrado menos 4dt f es mayor a 0 y dt al cuadrado menos 4dt f a la 1 medio van a ser menores a dt. Esto va a representar dos posiciones para do. Estas dos ecuaciones nos ayudarán a demostrar que va a haber dos posiciones en donde la lente se puede colocar para producir una imagen nítida sobre la pantalla. El inciso B dice así: si dt es mayor a 4 veces f, demuestra que no habrá posición de la lente donde se forme una imagen nítida. Como pueden ver, cambié el signo a menor, entonces significaría que si dt es menor a 4 veces f. ¿Por qué cambié el signo? Porque en el inciso A decía que teníamos que demostrar que dt, si dt es mayor a 4 veces f, habrá dos posiciones donde la lente se puede colocar para producir una imagen nítida sobre la pantalla. O sea que queremos ver si se va a producir una imagen nítida. En cambio, en el inciso B nos estaba diciendo lo mismo, pero que si no va a haber una posición de la lente donde se forme una imagen nítida, entonces se estaba contradiciendo a sí mismo. Entonces, si dt es menor a 4 veces f, tenemos que demostrar que no va a haber una posición de la lente en la que se forme una imagen nítida. Entonces, podemos utilizar la ecuación dt al cuadrado menos 4 veces dt f menor a 0. ¿Por qué podemos utilizar esta ecuación? Porque no va a haber
posiciones reales para DO, lo que significa que solo van a haber imágenes virtuales. Para el inciso C, dice así: determine una fórmula para la distancia entre las dos posiciones del lente en el inciso A y la razón de los tamaños de la imagen. Las dos ecuaciones del inciso A fueron estas dos: dt al cuadrado menos 4 veces dtf mayor a 0 y dt al cuadrado menos 4 dt por f a la 1 medio van a ser menores a dt. Entonces, la distancia entre ellas se representa de esta manera. En cambio, en la distancia va a ser igual a dt menos do, que va a ser igual a 1 medio por dt más menos dt al cuadrado menos 4 dt f a la 1 medio. El radio del tamaño de las imágenes positivas es el radio de las magnificaciones. La fórmula para la magnificación es igual a m igual a magnificación 2 sobre magnificación 1. Esto es igual a la distancia de la imagen 2 sobre la distancia de la imagen del objeto 2 dividido distancia de la imagen 1 sobre distancia del objeto 2. Esto significa que la distancia de la imagen 2 va a estar dividida por la distancia del objeto 2. La distancia del objeto 1 va a estar dividida por la distancia de la imagen 1. Sustituyendo con las ecuaciones anteriores, se va a obtener que 1 medio de dt más dt al cuadrado menos 4 dtf a la 1 medio dividido todo esto al cuadrado. 1 medio de dt menos dt al cuadrado menos 4 por dtf a la 1 medio. Esto va a ser dt más dt al cuadrado menos 4 dtf a la 1 medio sobre dt menos dt al cuadrado menos 4 dtf a la 1 medio y esto al cuadrado. Esta fórmula nos va a relacionar la distancia entre las dos posiciones del lente en el inciso A y la razón de los tamaños de la imagen. Espero que este video haya sido de mucha ayuda para ayudarlos a resolver este ejercicio. Gracias y hasta la próxima.